Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra tutoría virtual, a nuestra primera tutoría virtual de esta semana, el módulo de lenguaje. Es un gusto contar con ustedes nuevamente, no nuevamente, ¿no? Porque ya tuvimos el espacio tanto de ciencias sociales como inglés. Sabemos que ustedes posiblemente tengan algunas dudas relacionadas de, profe, ¿por qué tuve que ver inglés durante 3 días y ahorita estoy en lenguaje? La idea es que ahorita podamos aclarar esa información, ¿listo? Entonces los saludamos a ustedes de manera muy cordial y los invitamos a que nos saluden ahí por el chat para que podamos saber si están conectados o no, ¿listo? Entonces por ahí yo veo caras conocidas o fotos conocidas, por ahí vemos a Constanza, a Angie Pérez, a Álvaro López que nos acompañaban en el módulo de inglés. En este caso, muchachos, vamos a tener el módulo de lenguaje, ¿listo? Vamos a tener un módulo de lenguaje estas últimas 3 semanas. La idea es que podamos complementar la plataforma y yo en este caso voy a ser su tutor para lo relacionado a estos temas, ¿vale? Entonces vamos a trabajar durante estas 3 semanitas de manera muy juiciosa. Entonces muy atentos a nuestro inicio de clase, que como ustedes saben va a comenzar a partir de las 7 de la noche y va a terminar a las 8 p.m. ¿Listo? Entonces, un gusto nuevamente contar con ustedes y para los que se conectan. Cosas importantes a tener en cuenta antes de comenzar, muchachos. La primera de ellas es esta, ¿listo? Entonces, es muy importante que nos renombremos, ¿vale? ¿Cómo se hace el proceso de renombrarse? Es muy sencillo. Entonces, usted va a su parte inferior de la página, va a encontrar un botón que se llama participantes. Ahí en participantes lo que tiene que hacer es dar clic y luego de ello va a encontrar esta pestaña que aparece aquí en el número 2, ¿listo? Ahí va a encontrar una pestañita muy pequeña que se llama más, que se la señala acá de manera muy clara. Le vamos a dar clic y ahí nos va a aparecer esta pestaña que se llama renombrar, ¿listo? Ahí en renombrar lo que tenemos que hacer es colocar nuestro nombre y apellido completo en este espacio en blanco, ¿listo? Le damos OK y listo, ¿vale? Entonces, no sé si quedó claro eso. Por ahí saludamos a todos. Buenas noches a Daniel Castellanos. Muy buenas noches, Andrés. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, Daniel, nos encontramos en ciclo 5 y vamos a trabajar lenguaje, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante relacionado a qué es eso de la interpretación, qué diferencias hay entre interpretar y comprender, y vamos a comenzar con una anécdota de mi vida importante, entonces para que estemos muy atentos. Listo, muchachos, entonces hay 3 modalidades de participación, como ustedes ya lo saben. Entonces, en primer lugar, tenemos el más importante, en mi opinión, que es el icono de levantar la mano. Entonces, ahí usted presiona el icono de levantar la mano y yo le voy a dar la palabra, es decir, yo le voy a permitir que usted participe, habilite su micrófono y pueda comentar sobre lo que opina de la clase. ¿Listo? Entonces, yo generalmente voy a preguntar y lo bueno de esta tutoría es que vamos a asignar unos puntos. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes ya sepan, obviamente, yo creo que sí, utilizar ese icono. El otro es el chat. Entonces, ahí en el chat voy a estar muy atento a sus dudas para que podamos resolverlas y para que podamos complementar nuestro proceso. Recuerde que usted es el participante más importante de esta tutoría. ¿Sí? Es lo más importante. Y sus preguntas son las que alimentan este espacio. No es simplemente que yo venga a hablar acá y echarle, entre comillas, carreta, que no es así, sino que usted venga a participar a este espacio, aunque sea de manera virtual. Y el otro, pues son las encuestas, que generalmente, pues ustedes ya la conocen. Eh, sí, nos encontramos no nos encontramos en módulo ni de ciclo 5 ni de ciclo 6, sino nos encontramos en el plan especial de ciclo 5 y ciclo 6. Es decir, van relacionados y lo que vamos a ver es un tema general del lenguaje. ¿Listo? Entonces, eso tiene que quedar muy claro para que no hayan dudas, ¿vale? Entonces, todos los estudiantes que están acá es por alguna razón y esa razón es sencillamente porque tienen que ver el módulo de lenguaje y pues la idea es que lo podamos hacer. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchachos, tengamos en cuenta esa información. Si usted quiere en algún momento participar, no duden en hacerlo, que pues, finalmente usted es el protagonista de este ejercicio.
Por ahí estoy viendo el chat. Hay hoja de ruta. Buenas noches. Soy Damián Ortúa. Hola, Damián. Posiblemente seas nuevo. Te damos la bienvenida a tu espacio de tutoría virtual del lenguaje conmigo, Andrés, para los que no me conocen. Yo soy estudiante de antropología semiótica, entonces para los que ya me conocen posiblemente. Y pues nada, vamos a comenzar ahí, ¿listo? Y ya al final vamos a hablar sobre la hoja de ruta que yo les voy a dejar y que van a poder contar con ella a partir de la próxima semana, ¿listo? Entonces, Angie, ahí para ti. Lo otro, muchachos, es que el día de mañana, y esto es muy importante, si usted tiene ahí algo para anotar, téngalo en cuenta. El día de mañana vamos a tener un taller de formación, ¿listo? Entonces, si usted es de ciclo 5, de ciclo 6, no importa, va a tener el mismo taller de formación. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. ¿Hasta qué horas, profe? Hasta las 12. Uy, profe, ¿por qué tan largo? Pues la idea es que usted pueda participar de este espacio que hemos creado para usted relacionado a la expresión y la oralidad. ¿Listo? Entonces, si usted quiere aprender sobre las técnicas de cómo hablar en público, este taller le va a servir, ¿vale? ¿Vale, muchachos? Listo. Entonces, esa es la invitación muy cordial el día de mañana a través de su plataforma. Y bueno, muchachos, pues nada, comencemos. Entonces, una vez, yo les voy a contar una historia de mi vida. Una vez yo estuve viajando por el exterior y estuve en un país que muchos de ustedes posiblemente han visitado, ¿no? Que se llama México. ¿Algunos de ustedes han visitado alguna vez México? Por ahí déjenmelo en el chat. Si no, pues también diga que no. Y pues ese viaje de alguna manera fue una experiencia sorprendente para mí porque no había viajado al exterior nunca en mi vida y ahí pues logré experimentar muchas cosas importantes. Entonces ahí me di cuenta que cuando uno tiene una experiencia cultural distinta a la que comúnmente tiene, pues pareciera que sus sentidos, su forma de expresarse cambia, ¿sí? Entonces usted empieza a, posiblemente yo lo hago, yo les cuento de una manera personal esto. Entonces lo que yo hacía era cambiar, por así decirlo, de personalidad, de lenguaje, para poder adecuarme de alguna manera a ese tipo de contextos, que eran, como les digo, nuevos para mí. Entonces lo que me di cuenta es que la lectura y algunos elementos que me enseñaron en el colegio y en la universidad fueron fundamentales. Entre ellos, la lectura. Entonces, a mí me gustaría contarles una cosa antes de pasar aquí a las diapositivas. Un elemento importante. Y por ahí me dicen, no, nunca he estado en México. Sí, no he estado en México. Chévere que vayan. Y vamos a empezar con una encuesta importante. Somos 13 personas en esta sesión, entonces ojalá lleguemos al 100%. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué creen que no leen los colombianos? Esa va a ser la primera encuesta que vamos a tener el día de hoy. Entonces la idea es que usted opine sobre lo que usted cree. ¿Por qué cree que no leen los colombianos? Mientras que yo comparto una presentación. Entonces, aquí. Entonces, mientras ustedes van votando, yo les voy contando que yo me acerqué a los datos del DANI, ¿sí? De la encuesta nacional sobre la lectura, ¿sí? Y pues, como ustedes bien conocen, nosotros somos uno de los países con menores niveles de lectura, ¿sí? Entonces, lo que este análisis nos cuenta, por ejemplo, es que de 1000 personas que entrevistó el DANE, yo se los voy a resumir de manera muy precisa, solamente 3 tienen un nivel de lectura regular, es decir, que permanentemente pues están accediendo a libros, como dice ahí, a blogs, a foros en internet, a correos electrónicos, etcétera, artículos académicos, documentos de trabajo, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que, por ejemplo, este dato es muy diciente para lo que nosotros vamos a trabajar durante estas sesiones, y es, la pregunta es si le gusta leer, y de esa muestra de 1000 personas, solamente el 28% le gusta leer. Si no le gusta leer o le disgusta leer, pues hay como hay unos tibios que dicen 39,1, 37,0.
No le gusta leer un 25%, es decir, no le gusta leer, ¿sí? Muchas personas no les gusta leer. Y lo cierto, muchachos, es que, digamos, aquí en la encuesta todavía faltan, sí, 9, 10, 11, 12, 3 personas que aún no contestan. Nos dicen, voy a finalizar la votación para poder continuar. Y lo que nos dicen aquí es que el 67% cree que los colombianos no leen porque no les gusta o no les interesa. En efecto, muchachos, muy bien. Para los que contestaron esa, hay unos datos del DANE del 2018 que dicen que las personas, ahí les voy a compartir nuevamente los resultados, es que los colombianos no leen es porque no les gusta y no les interesa, ¿sí? Porque no les gusta y no les interesa. Entonces, luego de eso yo me pregunté, bueno, entonces, según lo que usted acaba de contestar, califique, ahí en la encuesta les va a aparecer cuál es su nivel de lectura, ¿sí? Es decir, del 1 al 10, siendo 1 muy bajo y 10 muy alto. Por ahí ya hay uno que nos respondió que 100. Vamos a mirar qué tal es ese nivel de lectura. La idea es que usted sea muy honesto, porque aquí en este espacio usted va a poder tener las herramientas necesarias para saber a qué nos referimos cuando hablamos de lectura. No solamente eso, sino cuando hablamos de escritura. Y hay dos palabras relacionadas, ¿no? Que nos van a aparecer en el IFEX, que son lectoescritura. Entonces, siempre que ustedes van a ir, por ejemplo, aquellos que vayan a presentar el examen del IFEX, pues vamos a encontrar mucho la palabra de lectoescritura, que es la relación entre lectura y escritura, como bien dice la palabra. Profe, ¿por qué relacionan cosas tan distintas como la lectura y la escritura? Porque seguramente lo que entiende el IFEX es que si usted sabe leer, posiblemente sepa escribir. O si usted sabe leer, posiblemente usted tenga un hábito de escritura. O si usted tiene un buen hábito de escritura, posiblemente usted sepa leer. Es como una relación interdependiente, relacionada, que usted debe tener en cuenta. Entonces, bueno, por aquí hay 11 estudiantes que respondieron y pues ahí, si ven, hay opiniones contrarias. Solamente hay una persona que nos dice que tiene un nivel de lectura muy alto, que es de 10. ¿Quién será esa persona? Sería chévere que nos contara su experiencia y por qué cree que tiene un nivel de lectura tan alto. No sé si esté por ahí, nos quiera comentar. Aquí yo, profe, pues hablando. Bueno, yo creo que es porque, ¿cómo es que se llama? Mi mamá y yo estudiamos bastante de pequeño, o sea, ella prácticamente me enseñó todo. Entonces, cuando yo estaba en chiquitico, cuando apenas estábamos aprendiendo a leer en el colegio, todos los niños estaban aprendiendo a utilizar la M y la P y todo esto. Y en cambio yo con ella estaba trabajando cosas más avanzadas como leer el cuento de Rinrin Lacuajo de Rafael Pombo. Y eso, ella no me lo puso, yo mismo me puse a tratar de leerlo. Ya, de ahí para adelante yo fui entrenando ese nivel de lectura y hoy día me molestan porque a veces quiero terminar de leer rápido y leo demasiado rápido y no me entendió, nadie me entendió, pero también leo pausado y puedo leer muy claramente y con signos de puntuación y explicando cada cosa. Súper, excelente comentario, Josu. Hay un elemento de la política pública colombiana y cuando hablo de la política pública es ustedes cómo creen que piensa el gobierno nacional, es decir, lo que podríamos decir la presidencia, para hacerlo de manera muy sintética, la función que tiene la lectura dentro de una sociedad, la función que tiene la escritura. En mi opinión, me parece que está mal dirigida. ¿Por qué? Porque hay unos mitos que se encuentran vinculados al ejercicio de la lectura y la escritura, como cuáles, por ejemplo, es muy común que nos digan, uy, venga, este man sabe leer porque lee muy rápido. Es que este man lee demasiado rápido, lee demasiado claro. Entonces usted agarra un texto, ¿no? Cualquiera que sea, coge un libro, y lo que hace es leer de manera muy clara, es decir, no se traba, no tiene muletillas, tiene un ejercicio de respiración. Me parece que eso es primer mito, eso no es saber leer, eso no es saber leer. Eso es saber gesticular, por ejemplo, que es una diferencia sustancial, ¿no? Otro de los mitos que están dentro de la lectura es que es, es que leer tiene que ver con el gusto por la lectura. Entonces,
generalmente lo que hacen las bibliotecas públicas para los que viven aquí en Bogotá es muy sencillo. Entonces le ponen eslóganes. Entonces, leer es volar. Entonces le presentan lo que es la lectura como un escenario magnífico, mágico, pero entonces las estadísticas nos están demostrando que las políticas públicas de leer es volar no están funcionando. Porque como yo les dije, de 1000 personas, de 1000 estudiantes de bachillerato, y eso es una estadística que habría que confirmarla, que son datos de PISA del 2018, de 1000 estudiantes, solamente 3 tienen un nivel de lectura crítica, ¿sí? Y ustedes saben que nos fue supremamente mal en esos exámenes de PISA. ¿Qué es lo que evalúan los exámenes PISA? Pues el nivel que usted tiene de lectura y lo que vamos a ver aquí en este espacio durante estas sesiones de lectura crítica. ¿Listo? Entonces, la idea es que no nos vayamos por esa política pública de generalmente lo que nos dicen, venga, coja un libro, usted tiene que leer, usted tiene que tener un ansia por leer, usted tiene que ser un lector voraz. Para mí, y es lo que vamos a ver a continuación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ejercicio de la lectura es ante todo un ejercicio de interpretación. Si yo no puedo hacer un ejercicio de interpretación, no me van a gustar los libros, porque yo cuando abro un libro y veo, no sé, palabras distintas que yo no reconozco, autores que yo no reconozco, no sé, cosas que están desvinculadas de mi realidad, pues ¿qué voy a hacer? Voy a coger este libro y lo voy a echar a la caneca, lo voy a echar a la caneca literal. Entonces ahí es cuando el objetivo de la lectura no cumple su función. ¿Listo? Entonces, no sé si queda claro al menos esa introducción, muchachos. Confirmen por ahí para que yo sepa que están conmigo y no se han ido, no se han aburrido. Por ahí ya, sí, nos dice Constanza, nos dice Andrea, profe, claro. Listo, muchachos, gracias. Entonces, continuando con la anécdota que yo les estaba contando, yo hice un viaje a México, ¿no? Y en ese viaje a México estuve en un lugar o en un municipio que se llama Zacatecas. Ahorita no voy a mostrar en qué lugar está, búsquelo si usted desea. Y ahí me encontré con una exposición. ¿De quién? De este autor, que se llama Arturo Rivera. ¿Cómo nombró Arturo Rivera a su exposición? Expiación. Entonces yo dije, uy, no, pues de una, esto me interesa. Entonces aquí me pueden ver a mí como muy posudo, ¿no? Sería muy posudo, ahí tomándome la foto, tratando de parecer como intrigado por lo que es esa obra de arte, ¿cierto? Yo les cuento aquí de manera entre nosotros, ¿no? Que esto no salga entre nosotros. Y en ese momento yo no entendí absolutamente nada de esa obra de arte, ni de lo que era Arturo Rivera. No lo entendía. Sin embargo, lo que hice fue tomar una fotografía. Y la verdad es que yo me interesé mucho por esa obra, por los elementos que tenía, ¿sí? Por los elementos que tenía, aunque uno podría hacer asociación. Entonces, venga, ¿por qué ese caballo? ¿Por qué aparece Arturo Rivera sentado al lado de una mujer, al lado de una mujer vendada? ¿Sí? Bueno, todo ese tipo de figuraciones. Y entonces luego me fui y empecé a ver la otra obra de arte y me di cuenta de que hay unos elementos que no entendía, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pasé? Entonces empecé a ver algunos de los cuadros y dije, este es uno de los autores que a mí me va a interesar, ¿sí? Me interesa. ¿Por qué? Porque voy a decir, entonces esto está chévere, como pinta las figuraciones, los elementos, los símbolos, los signos que tiene. Pero hasta ese momento no entendía nada. Luego de eso salí de la exposición artística y me dije a mí mismo, venga, pero no me basta solamente que me guste, ¿no? No solamente basta. Incluso ustedes posiblemente lo hayan sentido cuando hayan estado en algún museo de los lugares de residencia. Yo no sé si ustedes han estado en algún museo
alguien que me diga un museo que haya estado, porque posiblemente esto nos ha pasado a todos. Es decir, estar ante una obra de arte que en realidad yo no entiendo. No sé si a ustedes les ha pasado eso y en qué museo. Un ejemplo ahí que ustedes me puedan dar. Entonces por ahí nos dicen, Museo de Botero, el arte de defender de Cholo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, ¿no? Ese, Santiago, a propósito de que nos cuentas, ¿ese museo en dónde está ubicado? ¿En España? Museo Botero. Ese Museo Botero queda ahí por la Candelaria, ¿no, Daniel? Queda ahí por la Candelaria y es uno muy famoso. Incluso ahí dentro de ese museo, para los que no hayan ido, hay pinturas de Picasso, hay una escultura muy famosa de Salvador Dalí. ¿Qué más hay? Hay pinturas hay un Monet que recuerdo, bueno, hay muchas pinturas que eran propiedad de Botero, pero que eh, Botero las donó a ese museo, a ese museo. El arte no es un museo, me refería a que es un arte al que a mí me cuesta entender. Ah, ok, exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de Daniel Felipe, él fue al Museo Botero y yo te voy a preguntar a Daniel Felipe, ¿tú te tomaste alguna fotografía? Pues Daniel, ayúdanos ahí. No sé si puedas habilitar el micrófono para contarnos. Daniel, ¿estás por ahí? Ok, Daniel, ¿puedes habilitar el micrófono para que nos cuentes tu experiencia? Aquí nadie te va a decir, venga, ¿por qué habla tan feo? No, solo cuéntanos que la idea es que puedan participar. Buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, señor. Entonces, cuéntanos, ¿te tomaste alguna foto? Con qué obra de arte? Pues primero fue como con la mano que aparece en la entrada esa. Me pareció muy curiosa, ¿no? Y extraña. Sí, exacto. Sí, eso te iba a Y decir porque generalmente todos los que han ido a ese museo, pues se toman la foto con la mano. Pero entonces yo te pregunto en este momento, ya que ha pasado tiempo, yo también tengo la foto con la mano. Yo también, y ahorita la puedo buscar y mostrársela, que a mí me da pena, porque en realidad tú sabes por qué esa mano, por qué Botero hizo esa mano así gigante. ni idea. Mira, ¿ves? Y esa No. fue la pregunta que yo me hice cuando estuve viendo las pinturas de este man. Entonces yo dije, venga, ¿por qué nos tomamos fotos de aquello que yo todavía no entiendo? Entonces hay unos ejemplos que yo ahorita les voy a poner en un ejercicio que vamos a tener. Entonces aquí hay unos ejemplos muy precisos de pintura. Entonces vamos a tener estos, ustedes ya posiblemente los asocien. Esta es arquitectura, entonces vamos a tener este. En cine también nos va a pasar lo mismo. Posiblemente alguno de ustedes reconozca estas películas, no los diga ahorita porque nos van a servir para el ejercicio. Entonces, bueno, de esa experiencia que yo tuve muy mala, ¿no? Eh, la verdad me puse a preguntarme, venga, porque es que yo no entiendo este tipo de obras de arte. Yo quisiera entenderlas, ¿sí? Entonces lo que me di cuenta es que eso es como un rombo, ¿sí? Aquí yo le represento eso como si fuera un rombo. Entonces les voy a hacer una explicación sobre qué significa eso. Entonces aquí van a estar ustedes, ¿no? Aquí donde les estoy señalando, que es el momento en el que usted se acerca a una obra de arte. O en el momento que se acerca a una lectura, perdón ahí, pero es que esto no es tan fácil manejarlo. Y
va a ser el momento preciso en el que usted se está tomando, imagínese el momento preciso que usted estuvo ahí con la mano de botero, ¿listo? Luego de eso, pues usted empezó a comentar y empezó a decir, uy, venga, mamá, venga, posiblemente hayan ido con algún familiar. Espérenme un momento. Entonces, con algún familiar. Entonces, lo que sucede con este rombo, que más bien es como un ejercicio metafórico, es que después de ustedes haber experimentado ese tipo de cosas, lo que hacen es empezar a tener una relación, que lo vamos a llamar en este caso una experiencia. ¿Listo? Pues esta línea la vamos a llamar, uy, espera que esto es, perdón ahí lo feo, pero es que esto, una experiencia. ¿Listo? Entonces, esto va a ser una experiencia. Entonces, luego de eso, de ese tránsito en el que yo me relaciono con esa obra de arte, yo voy a tener una experiencia con ese tipo de cosas. Y voy a llegar hasta este límite, que es esta parte, ¿no? El sombrero acá. Y aquí lo que va a haber es un ejercicio de interpretación. ¿Listo? Entonces, interpretación. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro qué es esa de la interpretación. Bueno, ahí ustedes ya entienden. Entonces, empecé aquí y luego pasé aquí. Y tuve una interpretación sobre lo que es eso, sobre lo que es esa obra de arte. Pero luego el rombo se va cerrando, hasta llegar hasta este punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a conocer en estas tutorías como la comprensión? Comprensión. Entonces, tenemos dos elementos importantes. ¿Listo, muchachos? Y hoy vamos a saber es la diferencia entre ellos. El primero es lo que podríamos entender como interpretación. ¿Listo? Y el otro es que es el otro nivel, que es el nivel de la comprensión. En este caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esto va a ser el nivel 1. ¿Listo? Y este va a ser el nivel 2. ¿Listo? Entonces, bueno, profe, pero es que yo casi no le estoy entendiendo. La idea, muchachos, es que relacionen esto, ¿sí? Como un ejercicio metafórico, una idea metafórica de esa experiencia que ustedes tuvieron con las obras de arte. Entonces, vamos a ver qué es eso de la interpretación. ¿Listo, muchachos? Yo no sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo creo que sí, porque ahorita lo vamos a entender de manera mucho más clara. ¿Listo? No se preocupen. ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahora? Déjenme por el chat ahí si no hay alguna duda para saber que están por ahí con nosotros. Listo, muchachos. Bien. Entonces, los dos elementos importantes que vamos a tener en cuenta para lo que es la lectura y la escritura es que hablamos de dos niveles, ¿no? Primero, la interpretación, ¿sí? Que es lo que usted opina, lo que usted entiende cuando se relaciona con una obra de arte. ¿Listo? Entonces, lo que nos acaba de decir Daniel es muy interesante porque yo le dije, bueno, ¿cuál es, qué significa esta mano de Botero? Eso es una interpretación de la obra de arte, de la lectura que hizo Daniel de la obra de arte de Botero. Nosotros vamos a intentar durante todas estas sesiones, intentar llegar al nivel de la comprensión. ¿Listo? Que es un nivel
no podríamos poner el nivel de la interpretación por debajo del nivel de la comprensión, sino que son dos elementos que se relacionan. ¿Por qué? Porque podríamos decir que es una estructura cognitiva de nuestro cerebro, ¿sí? Si nosotros sabemos organizar esas dos ideas y entender su relación, seguramente usted va a tener un mejor resultado, no solamente para su vida, sino en ejercicios específicos como el IFEX. ¿Por qué? Supongamos, usted está en el IFEX, ¿sí? Y generalmente en esa enseñanza en donde le dicen, vea, usted tiene que responder preguntas de matemáticas, de lenguaje, de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero en el de lenguaje le van a decir, infiera o determine de alguna manera cuáles fueron, no le van a decir qué es el signo, no, sino le van a pedir buscar en el texto una idea principal y para eso usted necesita identificar elementos importantes de esa lectura. No solamente le van a aparecer lecturas o textos, sino también le van a aparecer imágenes. Entonces usted tiene que relacionar, por ejemplo, unos datos, que ahorita lo que está apareciendo en el IFEX son unos datos o estadísticas, ¿sí? Gráficos, con el texto. Entonces le piden que usted haga esa relación. Si usted es capaz de pasar de la interpretación a la comprensión, seguramente usted va a tener un excelente resultado en el IFEX, ¿vale? Entonces, vamos a ir primero a la explicación sobre lo que es la interpretación. ¿Listo? Un momento por aquí. Entonces, no olvide el ejercicio que acabamos de hacer, el rombo. Entonces, empezamos en un punto, ese punto se va como aumentando en dimensión y luego se va limitando hacia la comprensión. Este texto lo vamos a analizar. Listo, vamos entonces con la tercera encuesta, muchachos. Ayúdenme ahí con esa. Porque lo que vamos aquí a analizar es el siguiente texto de Charles Anders Peirce, quien es uno de los autores más importantes del siglo XX en lo que se refiere a lo que tenga que ver con el lenguaje. Es uno de los teóricos más importantes de la semiótica general. Perdón. De la semiótica general. Y este señor escribió un montón de textos sobre lo que es un signo. Y no solamente lo que es un signo, sino lo que sería en este sentido, desde la visión del lenguaje, la interpretación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a leer a usted la definición que él tiene sobre el signo y la interpretación y usted me va a decir si entendió o no. Entonces, un signo o representamen, o más bien, alguien que me ayude a leerlo para ver qué tal. Entonces, no sé si alguien quiere levantar la mano ahí para ayudarme. Alguno de los que no ha participado. Que me ayude a leer ahí en voz alta para todos. Alguien que se le mida. O vamos a dar unos puntos. Bueno, teacher, yo le ayudo. Dale, Yesid, gracias. ¿Leo todo? Sí. Sí. Un signo o representamen es un primero que está en tal relación triádica genuina con un segundo, llamado objeto, que es capaz de determinar un tercero llamado su intérprete, para que asuma la misma relación triádica con su objeto en lo que él mismo está respecto a ese mismo objeto. La relación triádica es genuina, es decir, sus tres miembros están unidos por ella de una forma que no consiste en ningún complejo de relaciones diádicas. Ok, Yesid. Ahora, gracias por participar. ¿Entendiste algo de lo que acabas de leer o no?
No, porque estaba solo leyendo, no estaba como si, digámosle, interpretando qué me decía. Pues Ujú. ciertamente con lo que me alcanzo a acordar de lo que leí, se está haciendo referencia a tres formas para llegar hasta el intérprete, creo. Ok, ¿cuáles son en tu caso? Pues que, digámosle, en tal relación triádica yo creo que quiere decir como de trío, genuina con un segundo llamado objeto. Es decir, de que si están las tres personas, están con otra cosa hablando o mirando una cosa inmovible o una cosa que sea objeto o aparato, ¿sí? Ujú. Y así poder llegar al tercero que es el intérprete, es decir, de que de esa relación que está mirando ese objeto pueden llegar a sacar la interpretación de lo que significa, creo yo. Ok, gracias. Muy, muy buen aporte, Yesita, ahí. Entonces, lo que nos dice en la encuesta, y hay 3 estudiantes que aún no votaron, no sé si se encuentran ahí con nosotros. La idea es que no vamos a calificar también asistencia, muchachos, ¿listo? Entonces, para que no se vayan. Entonces, lo que nos dicen las votaciones, y les voy a compartir los resultados, la pregunta fue, ¿comprendes la definición de Charles Sanders Peirce? Recuerde, Charles Sanders Peirce, importante teórico del lenguaje, ¿listo? Importante. Entonces dice, el 75% dice, no, ni idea. Y el 25% nos dice que entendió algunas palabras, es decir, lo que acaba de decir Jessit, identificó algunas palabras que posiblemente él pueda asociar. Triádico, por ejemplo, lo relacionó con la palabra tres, ¿sí? Entonces, lo que en este caso es importante. ¿A ustedes no les ha pasado, por ejemplo, cuando ustedes están en un examen, supongamos, examen del IFEX, que algunos de ustedes lo van a presentar pronto, ustedes dicen, uy, venga, voy a revisar esa pregunta y la voy a analizar. Entonces, supongamos una pregunta y selecciono la A. Luego vuelvo a mi casa, que es lo que a mí me pasó, por ejemplo, en el examen de la Universidad Nacional y en el examen del IFEX. Entonces, yo volví a la casa y siempre, obviamente, hay un grupo en Facebook que dice, uy, venga, ¿usted qué le pareció esta pregunta? ¿Usted qué respondió? Para saber cuál era la respuesta, ¿sí? Para que empecemos a discutir, venga, posiblemente esta era la respuesta, etcétera. Entonces, luego lo que uno hace es indagar, buscar información en la web. Y seguramente con esa información usted puede estar conforme con su respuesta o saber que posiblemente se haya equivocado. Yo no sé si a ustedes les haya pasado eso en algunos de los exámenes que ustedes han presentado. Déjelo ahí por el chat. Entonces, eso es muy importante que eh, lo sepamos. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa eso. Entonces, uy, venga, yo hubiera sabido tal cosa y seguramente hubiera podido dar con la respuesta correcta. ¿Listo? Cuando uno tiene una buena interpretación de una pregunta del IFEX, de un texto, pues seguramente pues va a tener mejores resultados. Listo. Entonces, para explicar lo que nos dice Peirce aquí de una manera muy clara sobre lo que es ser un intérprete, porque aquí no habla de interpretación, sino de intérprete. Vamos a revisar vamos a revisar un ejemplo. ¿Listo? Ese ejemplo que yo les traigo está constituido por 3 cosas importantes. La primera es el signo, que va a ser representada como una S. ¿Listo? La segunda va a ser la O, que va a ser representada como objeto. Y la I, que va a ser el intérprete. ¿Vale? Entonces, ese signo o objeto
y intérprete. ¿Listo? ¿A qué se refería Peirce con triádico? Pues con lo que nos decía Yesid, esta relación entre tres cosas. ¿Listo? Signo, objeto e intérprete. Pero lo que nos va a decir Peirce es que no podríamos representarlo con un triángulo. ¿Por qué? Porque es una relación más abierta, ¿sí? De tres, podríamos decir de tres elementos abiertos que confluyen permanentemente, es decir, que se relacionan permanentemente. Entonces lo que va a decir es que el signo, el objeto y el intérprete es una relación abierta, ¿sí? Entonces el signo tiene una relación con el objeto y así sucesivamente. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. El primero es este. Entonces supongamos que yo estoy, que el signo es la lluvia, supongamos. Y que el objeto, no, perdón, el signo es que yo veo a la ventana y veo nubes negras. Veo esto que generalmente ustedes lo han visto en sus casas. ¿Sí? Como, ¿cómo se llama? Esto se llama como rocío, ¿no? Esto que aparece aquí. Y ese va a ser nuestro signo. Y la lluvia va a ser el objeto. ¿Sí? Porque si yo veo nubes negras, pues yo lo asocio a que hay lluvia. ¿Sí ven? Entonces lo que hago yo como persona es tomar una sombrilla y pues para cubrirme, porque posiblemente va a llover, como una posibilidad. ¿Listo? Entonces, importante muchachos, aquí el intérprete es este elemento, ¿listo? Que es el que relaciona entre la lluvia y las nubes negras y la lluvia, ¿vale? Y en este caso tiene una acción específica que me hace tomar una decisión con respecto a lo que está sucediendo. Entonces, pongamos el siguiente ejemplo, a ver si es comprensible. Entonces, ¿qué sucedería? Y alguien que me ayude con este ejemplo, ¿qué sucedería si yo por la ventana, en vez de ver nubes negras, viera esta imagen? Viera esta imagen de niños jugando al fútbol, un día soleado. ¿Cuál sería mi objeto acá, en este caso? A ver si se comprendió. ¿Alguien que nos ayude ahí por el chat? Entonces ahí hay varios, los niños, ahí vamos, los niños, nos dice Laura, el balón, ¿sería el objeto? ¿Ustedes creen que sería el objeto? ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí hay varios que no han participado. El día soleado, nos dice Yesid. Puede ser, puede ser. ¿Quién más, muchachos? Ahí faltan varios por participar. Yesid, ¿por qué dices que sería el día soleado? Si quieres, prende tu micrófono y nos ayudas. Pues porque el signo sería la diversión de los niños, lo cual lo relaciono con el objeto que es un día apto para jugar, es decir, un día soleado. Sí, muy bien. Entonces, en efecto, Yesid tiene razón. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Yesid tiene razón? Porque si seguimos el mismo ejemplo que tomamos acá, lo que nos vamos a encontrar es que el objeto, es decir, esto no está asociado con la lluvia, sino está asociado con un día soleado, o podría ser un objeto como el sol, ¿cierto? Ahora, si usted, póngase en esa posición, póngase en la posición de que usted está mirando la ventana y usted asocia esa diversión con un día soleado o con el sol. Usted llevaría una sombrilla o un paraguas, como quiera llamarlo. Responde ahí por el chat. Entonces, ¿qué haría usted? La pregunta es, ¿qué haría usted? Listo. Alguien los que dijeron no, ayúdeme prendiendo el micrófono. Digamos, Andrea, ayúdanos, ¿por qué dijiste que no?
¿Por qué no llevarías sombrilla si fueras tú la persona que estuvieras viendo la ventana? Buenas noches, profe. No, porque pues disfrutarlo, como sentir la energía que nos está transmitiendo, digo yo. Ok, no te escuchamos muy bien, Andrea, pero gracias por tu aporte. Ahí van 2 puntos importantes. ¿Listo? Daniel Mauricio nos dice por el chat, saldría sin sombrilla porque el día está soleado y no necesito cubrirme de la lluvia. Exacto, exacto, Daniel. Muy bien. Eso quiere decir que el ejemplo nos quedó claro. Entonces, volviendo a esta definición tan compleja que me hace Peirce, que es muy compleja, muy compleja, yo se la resumí en un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ya cuando ustedes les digan un signo o representamen es un primero que está en relación triádica, etcétera, etcétera, usted va a decir, uy, venga, esto tiene que ver con lo que me explicó el profe Andrés, en relación a los 3 elementos. Signo, objeto e intérprete. En este caso, concentrémonos en el tercer elemento, que es el intérprete. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta aquí hay preguntas, muchachos. Muy importante que sus preguntas queden claras para que podamos continuar. Entonces, no sé, muchachos, preguntas, dudas relacionadas a la explicación sobre qué es la interpretación para el autor, que parece tan complicada, pero vea, si utilizamos un ejemplo nos queda mucho más claro. Es algo complejo, exacto, Laura. ¿Pero por qué? ¿Te quedaron dudas o...? Sabemos que es algo complejo. Podríamos decir que es un tema de universidad, pero ustedes ya están prontos a entrar a una universidad. Entonces, ok, Joshua, bien. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar resumiendo lo que yo acabo de decir en muy poco tiempo. No sé si alguien se le mida ahí que me ayude. Alguien que me ayude, alguien que se aviente ahí una explicación sobre lo que yo acabo de decir, sobre lo que entendieron, básicamente. Por ahí hay alguien que habilitó el micrófono. Pero, profe, ¿sobre qué quiere la explicación? Sobre esta definición. ¿Se acuerdan que de esta definición tomamos el ejemplo? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué Sí. Jessica Jonas? Entonces, ¿qué entendiste sobre lo que yo acabo de explicar? Pues, básicamente lo que dijo, que pues yo al principio había entendido que según la lectura era que necesitaba a 3 personas para iniciar un diálogo mirando un objeto para sacar una interpretación. Que los 3 objetos es eso, dependiendo de la parte más importante, sea de día o sea de noche, digámosle, un sábado por la noche, yo miro, veo que está nublado con ganas de llover. Ok, bien. Y No sé, creo que, muchachos, usted no se, entonces como el tercer porque entonces sí, no se le escucha, no sé si ustedes escucharon bien a Yesid. ¿Podrían confirmar ahí por el chat, muchachos? Entrecortado, exacto. Bueno, muchachos, la idea clave que tenemos que tener aquí
porque ya se nos va recortando el tiempo va pasando muy, muy rápido, es la siguiente, muchachos. Lo primero que tenemos que entender es, volvamos al ejemplo de que yo les contaba. Entonces, supongamos, y les voy a ir preguntando, ¿se acuerdan que yo les mencionaba el triángulo entre signo, objeto, intérprete? ¿Quién sería el intérprete ahí, en esta foto? ¿Quién sería el intérprete ahí en esa foto? Me dice Daniel, tú, exacto, yo sería el intérprete. ¿Cuál sería el objeto? ¿Cuál sería el objeto? El cuadro. ¿Y cuál sería, exacto, y cuál sería el signo? Está claro, muy bien. El signo, ¿cuál sería el signo? El signo en este caso sería el contenido de la obra. ¿Listo? Entonces, lo que yo no entendía, entonces yo me hacía una interpretación sobre ese efecto, ¿no? Sobre esta obra de arte. Y era simplemente una interpretación. Pero luego, entonces, eso quiere decir que nosotros como seres humanos, con actividad cognitiva, lo que hacemos es interpretar muchas cosas. Y lo que hacemos, por ejemplo, pongamos un ejemplo de esto. Entonces, en esta relación triádica, porque ya podemos hablar desde esos conceptos, volviendo al ejemplo del hombre que toma una sombrilla, ¿no? Porque va a llover. Supongamos que hay una persona al lado de la casa del Señor y ve al Señor con esa sombrilla. ¿Qué va a pensar esa persona, o en este caso este niño? ¿Qué creen? ¿Qué va a pensar? Es decir, ¿qué puede pensar? Que va a llover. Exacto. Entonces, miren aquí lo interesante. Mírenlo aquí interesante, que ahí van siguiendo el argumento y eso me parece muy bueno. Lo interesante es que usted, suponga que usted es el de la sombrilla, ¿cierto? Y su vecina está viendo por la ventana. Entonces su vecina lo ve con la sombrilla y dice, uy, tengo que quitar la ropa de mi patio porque va a llover. Entonces ella tiene una interpretación de su interpretación. ¿Me hago entender? Entonces, recordemos, este señor, gracias a un objeto, que fue la lluvia, decidió tomar una sombrilla. Pero entonces la señora lo ve por la ventana y dice, uy, posiblemente va a llover. Tengo que descolgar la ropa del patio para que no se me moje. Entonces, mi interpretación, y esto es lo importante, mi interpretación como sujeto genera nuevas interpretaciones. ¿Sí me hice entender ahí, muchachos? Esto es clave. Entonces, la señora interpreta lo que va a pasar con otro objeto, en ese caso, el señor. Exacto, ahí está, ahí está. Entonces, lo interesante de este ejercicio, muchachos, es que en apariencia parece complejo, pero la interpretación es un primer nivel importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un ejercicio de lectura. Ahora, un ejercicio de lectura puede ser un ejercicio de lectura de un texto, de una pintura, de una escultura, de una obra de teatro. En todo momento estamos haciendo un proceso de lectura. Nosotros nos vamos a concentrar ya en próximas sesiones en primer lugar, saber qué es interpretar un texto, primero, para luego llegar a un elemento definitivo, que es, como yo les decía, llegar hasta este punto. Llegar hasta este punto. Hasta este punto y luego descender. Sí, como una especie de descenso por una montaña. Imagínenselo así, una montaña. Porque
lo interesante es que usted va teniendo más información sobre la obra de arte en específico, sobre cualquier obra de arte. Y lo que va haciendo es comprendiendo eso y yendo más allá de la interpretación, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en próximas sesiones, ¿vale? Entonces, no sé, muchachos. Entonces nos dice Yesid que no se le escucha, no se me escucha. Creo que es tu internet, Yesid. Entonces, muchachos, ¿ya cuánto nos queda? Bueno, ahí se nos pasó muy rápido el tiempo, desafortunadamente. Entonces, yo no sé, muchachos, o sea, sé que esto es un poco complejo, pero la idea es que entendamos, primero que todo, la diferencia entre interpretación y comprensión. Hoy solo analizamos el concepto de interpretación, ¿listo? Si usted sabe qué es interpretación, después va a saber o después va a poder avanzar a la comprensión, ¿listo? Entonces, no sé, muchachos, confirmen ahí por el chat si se comprendió, si no, y listo, muchachos, pues no sé qué opinan con respecto a esos dos elementos, preguntas. Hoy se nos fue rápido la clase por la idea, ¿no? Por la idea que parece en apariencia complicada, pero piénselo de esta manera, Piénselo, cuando usted vaya a un museo, usted ya no va a sentirse culpable, como me pasaba a mí, que yo decía, uy, me estoy tomando las fotos como un mero posudo. Es como un mero posudo, simplemente estoy ahí parado y me toman la foto, pero en realidad yo quisiera entender esa obra, quisiera ir más allá de la interpretación, quisiera ir más allá de mi opinión, porque finalmente mi opinión con respecto a la obra de arte genera otra interpretación. Entonces posiblemente yo haya ido, no sé, con una amiga, o con un amigo, o con un familiar, y le diga, uy, venga, esa obra de arte de Arturo Rivera tiene tales elementos, y esos elementos de alguna manera simbolizan ta. Entonces lo que hago es reconstruir la obra de arte y no simplemente, uy, me gustó eso. Entonces, mi familiar va a decir, uy, pero este man posiblemente no sepa y haya ido a la obra de arte. Además que es mucho más rico cuando usted tiene más información, ¿no? Exacto. Ahí hay un elemento importante que nos dice Laura. Igual creo que todos interpretamos de manera diferente. Exacto. Lo que hace el IFEX y lo que van a hacer las lecturas que ustedes les van a mostrar en el examen del IFEX es que ya no va a tener un elemento de interpretación, pero lo van limitando, porque la diferencia entre una persona que interpreta es una persona que tiene información, más información para poder comprender el texto de mejor manera, es decir, para sacarle mucho más jugo. Es como si usted exprimiera el texto, ¿sí? Entonces, Teacher, señor. Sí, Jason, te escuchamos. esto viene siendo como la imaginación que uno se crea cuando está leyendo un libro. Uno lee un libro y se imagina esa película por allá, eso sería como literal la interpretación, ¿cierto? Puede ser, digamos, ustedes ven muchas películas, un ejemplo, o bueno, pongamos un ejemplo cotidiano. Me pongo a ver Pasiones de Gavilanes. Entonces prendo Pasiones de Gavilanes y entonces empiezo a ver mujeres bonitas que se relacionan amorosamente con hombres jóvenes de bajo estrato. Entonces yo empiezo a crear una idea, empiezo a tener una interpretación, en este caso, sobre lo que es el amor, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Entonces usted dice, uy, venga, yo soy de estrato bajo, posiblemente mi amor tenga este tipo de características, entonces tiene que ser alto, etcétera. ¿Sí? Eso es la interpretación que usted se hace con respecto a una novela. Entonces usted todo momento está haciendo interpretación, Entonces seguramente cuando usted habla con su novia o con una persona,
en Facebook, usted la busca con esas características, inconscientemente. Lo importante es que el otro elemento de la comprensión, que es el elemento del rombo, le va a decir a usted, venga, pero no solamente se quede con eso, no se quede solamente con eso, sino comprenda que va más allá de eso. Finalmente, lo que es Pasión de Gavilanes, que a muchos les gusta, a mí me gustaba cuando yo era niño, pero ahora no. Entonces yo digo, uy, venga, esa novela me está construyendo una idea de lo que es el amor, y yo no me estaba dando cuenta. Entonces, no sé si es claro, muchachos, para ya terminar, dar información sobre la hoja de ruta. Igual vamos a ir avanzando en esos temas durante toda la semana, y seguramente usted va a salir de aquí con mejores herramientas para enfrentarse a exámenes como el IFEX. Y bueno, muchachos, pues damos terminada la sesión del día de hoy, siempre y cuando vamos a poder contar con nuestra hoja de ruta de lenguaje la próxima semana, yo creo que ya a partir del martes, y la fecha de entrega vamos a dejarla para el 2 de septiembre, antes de las 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces, 2 de septiembre, antes de las 5 de la tarde. Entonces, ¿quedó claro, muchachos? Ahí para que vamos a continuar. Y pues nada, muchachos, nos vemos el próximo martes, más sobre estos temas. Laura, no vamos a tratar, vamos a tocar tangencialmente, es decir, algunos temas de la plataforma, pero vamos a enfocarlos en la lectoescritura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo leer mejor? ¿Cómo escribir mejor? Entonces, a partir de para la pregunta de Joshua nos dice, desde el martes van a poder acceder a la hoja de ruta y el 2 de septiembre van a poder enviarla. Antes del 2 de septiembre o el 2 de septiembre. ¿Listo, muchachos? Entonces, agradecemos su asistencia y pues ojalá pues se vaya pensando sobre esto. Y pues nos vemos el martes para más información o más, información o para compartir este espacio conmigo y con todos nuestros compañeros. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Estén bien.